Hola, buena tarde, bienvenido a este video donde te mostraré lo que trabajamos durante esta semana. Pongo en pantalla la información que necesitas. Primero, nuestra secuencia es la número 32 y lleva por nombre variación lineal o cuadrática. El aprendizaje esperado, análisis de situaciones problemáticas asociadas a fenómenos de la física, la biología, la economía y otras disciplinas, en las que existe variación lineal o cuadrática entre dos conjuntos de cantidades. La primera actividad que desarrollaste fue responder a unas preguntas en el foro. Te hablan de la situación, un experimento de nutrición, donde tienes que analizar la tabla que tienes en pantalla. Y aquí, con base en las preguntas, resumo de qué trató. Si vemos, primero, el peso promedio va aumentando y después va disminuyendo, lo que muestra que tienen un valor máximo estos conjuntos de datos, es decir, hay un máximo de peso y después de esto comienza a bajar. Si vemos, se trata de una función o una variación cuadrática. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues tenemos a un costado un plano cartesiano que muestra la posición de los puntos y al momento de unirlos una línea curva que nosotros conocemos como parábola, y ahí comenzamos a discernir que se trata de una función cuadrática. En nuestra primera sesión de Zoom dimos continuidad al experimento de nutrición que nos marcaban en la situación inicial. Al momento de ir respondiendo las preguntas, lo más importante que podemos rescatar de aquí es hallar la variable dependiente y la variable independiente. Si vemos, para esta situación, la variable independiente es el porcentaje de levadura, mientras que la variable dependiente es el peso de la rata. Y bueno, como mencionamos en la parte anterior, se trata de una función, de una variación cuadrática. ¿Por qué? Porque tiene una línea curva en el plano cartesiano. Aunado a esta primera actividad, hicimos una actividad sugerida que lleva por nombre un experimento nuevamente de nutrición, y donde te piden que grafiques una línea recta y una línea curva que tenemos ahí en pantalla con respecto a un punto y el origen de este plano cartesiano. Hallamos cada una de las funciones. De la línea recta es y igual a x sobre 4, de la línea curva, que es la parábola, y igual a x cuadrada sobre 16. Y pues de aquí rescatamos, nos dicen, entre los dos puntos indicados la variación lineal siempre es mayor que la cuadrática, solo son exactamente iguales en los dos puntos señalados. ¿A qué se refiere? Si vemos la línea curva azul por debajo de la línea recta que está en color morado, los datos siempre van siendo menores, su crecimiento es mínimo, pero una vez que rebasa la línea recta, es decir, cuando comienza a crecer de manera rápida esta curva, vemos, bueno, como lo dije, va creciendo exponencialmente cada uno de los valores. Esas son las diferencias entre una variación lineal y una variación cuadrática. En nuestra segunda sesión de Zoom, realizamos la actividad cambio de velocidad, donde nos hablan de una motocicleta que recorre un cierto tramo de una carretera recta. Y te están dando una tablita con dos columnas en la que en la primera te dicen minutos y en la segunda te marcan la velocidad en kilómetros por hora. Lo importante de esta situación, nuevamente, lo primero, identificar quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Si vemos, el tiempo es independiente y la velocidad depende, en este caso, del tiempo transcurrido. Si vemos, los datos me están mostrando que a medida que avanza el tiempo la velocidad va disminuyendo y comenzamos a ver cuál es la razón de cambio, es decir, en esos intervalos que nos están marcando en la tablita, de cuánto en cuánto va variando. Si vemos, en este caso es de 2 kilómetros por hora, correspondiente a la velocidad, porque es la variable que está modificándose. Y bueno, nos piden también que hallemos con la fórmula pues algunos resultados, tal como, por ejemplo, cuál es la velocidad de la motocicleta pasados 32 minutos, cuánto tiempo tarda en llegar a 45 kilómetros por hora y
pues finalmente qué distancia habrá recorrido después de cierta cantidad, que es ahí lo importante. Ojo, en matemática podemos dar valores, pero esos no siempre se ajustan a la realidad. Tal es el caso del punto que dice la velocidad de la motocicleta en kilómetros por hora y la distancia que recorre la moto en 5 horas. Si vemos, aquí te dice en 5 horas la velocidad ya es negativa. Esto quiere decir no que vaya avanzando a menos 8 kilómetros por hora, por ejemplo, que es el resultado que está aquí. Simplemente llegó a la velocidad mínima, que es 0, y se detiene en ese momento. Por eso es que en esta respuesta nos dice, ya para ese momento la motocicleta no está en movimiento, ¿vale? Y bueno, esto es parte de un ejemplo como una variación, en este caso lineal, aplica a un fenómeno físico. Aunado a esto nuevamente, también hicimos la actividad cambio de velocidad, pero de la sección 1x1, donde te decían, bueno, a partir de estas leyes de los gases de Charles y de Gay-Lussac, bueno, identifica qué tipo de variaciones. Si vemos por la gráfica que tenemos ahí ya, son líneas rectas. Eso nos lleva a que son variaciones lineales. Y tenemos las ecuaciones que las describen ahí abajo, ¿vale? Y hay unas condiciones que te piden que analices y que encierres aquí correspondientes a cada una de las leyes. Repito, las de Gay-Lussac y la de Charles. En nuestra tercera sesión de Zoom vimos la actividad pulsaciones por minuto. Nuevamente te hablan de una persona que después de hacer ejercicio durante cierto tiempo, bueno, comienza a disminuir el número de pulsaciones por minuto. Esto se debe, bueno, a que por la agitación, todo este movimiento que generó, pues su ritmo cardíaco comienza a aumentar. Entonces llega a un máximo y de ahí parten y comienza a descender para comenzar a establecerse este ritmo, repito. Y entonces ahí te dan la tablita, tiempo en minutos, pulsaciones por minuto y te las están marcando. Aparentemente dices, bueno, pero si está disminuyendo no debería ser una variación inversamente proporcional, que es algo que igual en el ejercicio anterior causaba un poquito de confusión. No, va disminuyendo, pero eso no significa que sea inversamente proporcional. Tenemos que hacer un análisis de los datos. Si vemos aquí, las variaciones van cambiando, no es la misma. Ese es un primer punto a notar para decir, a ver, no es misma cantidad, hay variaciones, entonces comienzo a identificar que no se trata de una inversamente proporcional. Hay un crecimiento, llamémosle cuadrático, una variación cuadrática, pero hay que identificarla perfectamente. Si vemos en la primera de 66 a 40 ha disminuido 26, luego de 40 a 118 pues hay una disminución de 22 y luego para bajar a 118 decían unos de tus compañeros, es que la variación también tiene una variación de 4 en 4. Perfecto. Y entonces, repito, son características de cómo comenzar a identificar algún tipo de variación, ¿vale? Y en este caso nos estamos centrando en una variación cuadrática. Y bueno, otro de los puntos importantes a resaltar, comenzar a identificar quién es la variable dependiente y quién la variable independiente. Si vemos, la variable independiente en este caso es el tiempo y la variable dependiente será en el número de pulsaciones, porque para conocer cuántas pulsaciones tiene esta persona en cierto tiempo, pues tenemos que informarnos del tiempo, es decir, cuánto tiempo transcurrió desde que comenzó a medirse hasta donde se quiere saber, ¿vale? Ahí la dependencia. Aunada a esta actividad también hicimos en la sección 1x1 esta que se llama pulsaciones por minuto, donde te dicen, bueno, tienes que calcular cuál es, o mejor dicho, marcar las expresiones algebraicas de cómo calcular el área de un círculo en función del tiempo. Si vemos, aquí checa, el tiempo 0, el radio 1, el tiempo 1, el radio 2, el tiempo 2, el radio 3. Si vemos, para obtener el tiempo, perdón, el radio, necesito el tiempo, pero al tiempo le agrego 1 y obtengo el radio. Y por eso es que aquí en nuestra expresión propuesta nos queda área es igual a pi por t más 1 y eso elevado al cuadrado, ¿vale? Repito, esa parte que está entre paréntesis es la forma en cómo podemos conocer el radio a partir del tiempo, que es algo que nos están pidiendo. Y finalmente, cuando te piden calcula el perímetro
de ese mismo círculo, que no es otra cosa más que la circunferencia. Recordemos que la circunferencia es 2pi por radio. Nuevamente el radio lo estamos cambiando por t más 1, ¿vale? Y entonces nos dicen, ese tipo de variación, ¿qué tipo de variación es? Pues es una variación lineal, solamente la del perímetro, pero cuando estamos calculando el área, estamos hablando de una variación cuadrática, ¿vale? Muy bien, pues en resumidas cuentas, esto es lo que trabajamos durante esta semana. Espero que te sea útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.